Bueno, pues entonces muchas gracias a Isabel, a la doctora Isabel y a la doctora Marcela por esta invitación. Estoy pues muy contenta de poder participar con ustedes y esperemos que la plática pues sea de provecho. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque está un poquito pesada la presentación, pero en cualquier momento que me quieran interrumpir está maravilloso, o si prefieren esperar al final y hacemos como una sesión de preguntas y respuestas, también está perfecto. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Vamos a hablar de las pruebas de diagnóstico y de tratamiento en relación a la enfermedad de COVID-19, que es transmitida, como todos saben, por pues la infección que se asocia al virus del SARS-CoV-2. Nada más quiero quitar un poquito esta pantalla, pero no me deja. Bueno, entonces, bueno, nada más hablando rápidamente del panorama global de COVID que actualicé el día de hoy a las 4:30 de la tarde la última vez. Seguramente ya tenemos los datos nuevos de la Secretaría de Salud en relación a nuestro país, pero bueno, hasta las 4:30 de la tarde a nivel global había un total de 11.922.399 casos, en donde les pongo la lista de países de acuerdo al número de pacientes confirmados en orden descendente, en donde Estados Unidos pues la encabeza con más de 3 millones de personas infectadas, y México, como pueden ver, pues está dentro del top 10 ya de los países con más infecciones, seguido de el Reino Unido, hasta el día de ayer con 268.008 pacientes. En relación a las muertes, pues ya tenemos más de 546,000 muertes a nivel global, en donde México ocupa el quinto lugar hasta el día de ayer, como les digo, con 32.014 muertes registradas. Y bueno, las recuperaciones que también les pongo, en donde México también está en la lista del top 10. Bueno, esta es una gráfica en donde esto está publicado por la revista The Lancet en apoyo junto con la Universidad de Johns Hopkins. Hacen todos los días una recapitulación que se actualiza más o menos cada 2 horas. Y esta lista es esta gráfica es una representación de los casos que han surgido en México desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, que se actualizan más o menos cada 5 días. Entonces, pues como podemos ver y como vemos todos los días, sabemos que hay pues importante ascenso en la curva y pues que no hemos parado, por lo menos a nivel de país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar rápidamente. Ustedes ya conocen que las rutas propuestas para la transmisión del virus, pues principalmente son las asociadas a la transmisión directa por gotas respiratorias, en donde se sabe que con gotitas de más de 5 micrómetros de diámetro y con una distancia de aproximadamente 6 pies, que representa una aproximada de 1,82 metros, es cuando la transmisión se puede dar. Esto es por el peso molecular del el virus, que cae más o menos en esa distancia, pero hay artículos recientes en donde se ha propuesto que también la transmisión por aerosoles debería de estar bien considerada y que la estamos probablemente dejando a un lado. Ahorita les voy a presentar un artículo de esa parte. Y bueno, la transmisión por fomites, que ya sabemos que también puede estar asociada y es por eso que se recomienda pues toda esta desinfección de superficies, el lavado de manos constante. Entonces sabemos que una persona infectada pues va a ir a infectar a un huésped que sea susceptible y que potencialmente pueda estar expuesto. Este artículo es recién salido del horno, es una petición a nivel global de varios especialistas en medicina, en donde hacen un llamado a la OMS y a las agencias especializadas en el mundo, de que tomemos en cuenta esta transmisión por gotas en microaerosoles que pueden estar compartiéndose sobre todo en lugares cerrados, en donde cuando hay falta de ventilación puede haber sobre todo aumento de la infección, y que tal vez no lo estamos tomando tanto en cuenta como las otras medidas que ya están bien establecidas. Entonces, bueno, las medidas que se proponen de acuerdo a este documento que se emitió hace apenas unos 3 días, publicado en la revista de la Universidad de Oxford, es proporcionar una ventilación suficiente y efectiva del aire, sobre todo recirculante, sobre todo en lugares de espacios públicos, escuelas, hospitales, asilos, complementar la ventilación con controles de infección local, filtrar aire de alta eficiencia y en algunos contextos que sea necesario, pues usar rayos ultravioleta para esterilizar algunas superficies y obviamente evitar el
el hacinamiento, particularmente en el transporte público y en espacios públicos en donde haya una gran cantidad o una densidad aumentada de personas. Entonces, bueno, esto ustedes ya lo saben, la viabilidad en las superficies y aerosoles que se ha demostrado en este artículo publicado en el New England hace apenas un par de meses, se demostró que en los aerosoles puede permanecer el virus viable hasta alrededor de unas 3 horas y en diferentes superficies y en diferentes lugares, como el plástico o el acero, podemos ver que puede permanecer hasta más de 60 u 80 horas. Estas gráficas que yo les pongo aquí es una comparativa entre el SARS-CoV-2, que es el causante de la pandemia actual de COVID-19, comparado con el SARS-CoV-1, que como ustedes se acuerdan, fue la pandemia que se vivió en 2002-2003 de SARS-CoV-1, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de algunas definiciones importantes que me interesa mucho establecer antes de empezar de lleno a meternos en esto. Entonces, bueno, el SARS-CoV-2 es el coronavirus que actualmente causa la pandemia actual. Hay que recordar que tenemos 7 coronavirus que afectan a los humanos. Dentro de estos 7, 3 son los que se han demostrado que pueden ser potencialmente mortales y los otros 4, pues ustedes saben que son los causados de los causantes de los resfriados comunes. Los 3 que son potencialmente mortales, como saben, son el SARS, el MERS y ahora el SARS-CoV-2. Y los otros 4, pues son los que circulan todos los años y que todos hemos estado expuestos de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces la infección por SARS-CoV-2 se refiere a la replicación viral activa en un organismo humano que puede detectarse ya sea, recordemos, en personas asintomáticas, en personas presintomáticas, eso quiere decir de 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas, personas que clínicamente tienen características específicas, por lo que las denominamos sintomáticas, y personas post-sintomáticas que probablemente ya pueden estar en una fase de convalescencia de la enfermedad. Ahora, el COVID-19, como su nombre lo indica, es el coronavirus disease 19, es la enfermedad que se causa por este virus que se llama SARS-CoV-2 y puede variar en gravedad, afectando diferentes digamos que espectros de la enfermedad en diferentes personas que puede depender de algunos factores de riesgo. Entonces, leve por lo general no necesita atención hospitalaria, moderado requiere atención médica, generalmente puede ser una neumonía y grave pues obviamente requiere en general cuidados intensivos y apoyo respiratorio en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a entrar de lleno a la determinación de las pruebas diagnósticas. Si voy un poquito rápido o no me alcanzo a explicar, por favor, interrúmpanme y nos detenemos en cualquier momento. Entonces, bueno, vamos a hablar de que las pruebas que detectan la infección por esta infección, esta infección pueden dividirse en 2 grandes categorías, de las cuales vamos a hablar, que son las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. En relación a las pruebas moleculares, las que todos conocemos y que hemos estado pues muy en contacto con ellas en los últimos meses, sabemos que son las que detectan la presencia de virus actual, o sea que están replicándose y por lo tanto identifican a personas que están infectadas en este instante. Y las pruebas serológicas en general detectan la respuesta inmune al virus, por lo que van a detectar a personas que ya han tenido contacto con la infección y desarrollan anticuerpos en términos generales. Ahorita vamos a empezar un poquito más de lleno. En esta dibujitos que les pongo al lado, ustedes pueden ver que se dividen en 3 tipos, que son los test moleculares, los test de anticuerpos y los test de antígenos. Vamos a hablar de los test moleculares y de los anticuerpos como pruebas serológicas, pero me quiero detener un segundito para mencionar a los test de antígenos que ya están disponibles en algunos sitios del mundo, no en México, y lo que hacen es, eso sí, detectar infección activa. Como se hacen a través de hisópados, generalmente por saliva, detectan al antígeno y si es positiva nos habla de actividad de la enfermedad, es decir, enfermedad aguda, no de memoria. Y los test moleculares, que ahora ya vamos a entrar un poquito de lleno, que es la famosa PCR. Después vamos a hablar de las serológicas. Entonces, bueno, como les dije, hay algunos métodos comunes que nosotros podemos identificar. Los estudios pueden ser por identificación de ácidos nucleicos del virus, que esto nos va a indicar principalmente infección activa, y las consideraciones que vamos a tener es que es el método primario para establecer el diagnóstico, que puede haber falsos negativos que pueden resultar de una muestra o una toma de muestra inadecuada por una carga viral baja o por mutaciones virales, y eso nos puede dar falsos negativos, que es muy importante que tengamos en cuenta
estas características, que puede haber también RNA indetectable después del día 14 de la enfermedad en algunos de los casos y por lo tanto podemos tener resultados negativos en personas que estén cursando con la enfermedad. Ahora, los test serológicos nos van a hablar en términos generales de una infección pasada, obviamente en términos generales porque los IgMs nos pueden hablar de infección activa como vamos a mencionar más adelante, pero se van a tardar por lo menos 10 o 12 días en detectarse. Nos va a proporcionar una ventana de tiempo retrasada, pero pues muchísimo más exacta para una detección. Son útiles para la vigilancia e identificación de estas personas infectadas o que tuvieron la infección y para personas que puedan donar plasma convaleciente. Los falsos negativos va a ser porque la sensibilidad va a variar según la marca y de ahí me voy a detener un poco con los test que están disponibles en México y los que están aprobados en la FDA, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y muy importante que recordemos que puede haber falsos positivos por reactividad cruzada con otros coronavirus. Como ustedes saben, cuando se identifica estos anticuerpos no necesariamente quiere decir que sean específicos para SARS-CoV-2 y por eso hay diferentes marcas que ya han sido testeadas para identificar la sensibilidad y la susceptibilidad y disminuir este riesgo. Y bueno, pues puede ser incierto si la lectura es positiva porque esa protección inmune puede variar en relación a la exposición. Entonces tenemos que estar como un poquito más seguros de esa parte. Entonces, bueno, vamos a hablar de la dinámica de la infección para decidir qué tipo de prueba usar. En los primeros 5 a 7 días, en términos generales, después del inicio de los síntomas, lo que vamos a recomendar es hacer una prueba molecular, es decir, una detección de genes del virus, que para eso va a ser el RT-PCR, o sea, el PCR en tiempo real, la prueba de elección. Después de 7 días de inicio de los síntomas, los anticuerpos, como saben, pueden volverse detectables y pueden servir para realizar diagnóstico de infección activa si la PCR es negativa y si identificamos IgMs. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y después de 21 a 28 días después de iniciar los síntomas, estas pruebas serológicas se vuelven mucho más útiles. Importante que recordemos que en pacientes que no son sintomáticos, que puede variar de acuerdo a la población que estudiemos entre un 40 y un 80% de las pruebas, solamente se deben de hacer con el fin de determinar infecciones pasadas, es decir, que estos pacientes hayan estado expuestos a la infección y corroborarlo con una prueba. Y las IgM se pueden elevar un poco antes que los IgGs, pero disminuyen después de la tercera semana, mientras que los IgGs van a permanecer en niveles más o menos elevados por lo menos 6 semanas después de la infección y esto nos va a ayudar a corroborar el antecedente. Entonces, bueno, la OMS tiene algunas directrices para la orientación sobre las pruebas de laboratorio en pacientes que tienen síntomas y que son sospechosos y eso, la confirmación de la infección, siempre la recomendación va a ser que se base en la detección de secuencias de ARN mediante pruebas de amplificación que ustedes conocen bien de ácidos nucleicos como el PCR en tiempo real. Si tenemos uno o más resultados negativos, necesitamos recordar que si tenemos una clínica, muchos síntomas, siempre la clínica manda y no podemos descartar la infección solamente con un resultado negativo. Y eso es muy importante que nos los quedemos bien claro, porque muchas veces pareciera que es una prueba de blanco o negro y que entonces si está negativa afirmamos que está negativa y no es así. Tenemos que considerar que hay hasta un 30 o 40% de falsos negativos y que tenemos que darle un poquito más de peso a la clínica, ¿no? Entonces, los factores que van a conducir potencialmente a resultados que son falsos negativos en un individuo que sí tenga la enfermedad, puede ser la mala calidad de la muestra, de la toma de la muestra, el momento de recolección de la muestra, es decir, muy temprano o muy tarde durante la infección, que la muestra sea manejada de forma incorrecta, es decir, que la manipulación a lo mejor sea tarde, se contamine o puedan pasar una serie de cosas antes de que pueda detectarse y que haya razones técnicas inherentes a la prueba como mutaciones virales o inhibición de la PCR que no nos permita hacer una adecuada interpretación de estas pruebas. Entonces, importante recordar que si se obtiene un resultado negativo en un paciente con un alto índice de sospecha, es decir, con una clínica importante, particularmente cuando las muestras no son de un sitio en donde tengamos una buena rentabilidad, que es una prueba del tracto inferior, sino que se tomó de un hisopado, por ejemplo, nasofaringeo, se deben de hacer muestras adicionales si es necesario o si necesitamos corroborarlo, incluso si se tiene que hacer del tracto inferior como un lavado broncoalveolar, por ponerles un ejemplo.
Entonces, bueno, tenemos que recordar que tenemos que priorizar también a quienes les vamos a hacer la prueba, porque como ustedes saben, por lo menos en nuestro país, pues el acceso a estas pruebas no es tan generalizado y no es tan fácil de conseguir desde el punto de vista de los pacientes. Entonces, bueno, vamos a priorizar. La CDC no recomienda el uso de pruebas de anticuerpos para diagnosticar una infección aguda y eso lo tenemos que recordar muchísimo. Estos kits que se están vendiendo generalmente, que hasta en los grupos de WhatsApp de repente podemos conseguir, son pruebas serológicas, no son pruebas de ácidos nucleicos, por lo tanto no los podemos recomendar para identificar una infección aguda, ¿ok? Hay que darles alta prioridad a los pacientes obviamente hospitalizados que tienen síntomas, a trabajadores de la salud, a trabajadores en asilos u hospicios y socorristas que tengan síntomas y a residentes de lugares como hogares colectivos, ya sea centros de atención a largo plazo, cárceles, refugios que tengan síntomas. Y obviamente vamos a disminuir esta iniciativa de prioridad a personas que tengan síntomas de probable COVID como fiebre, tos, falta de aire, dolor muscular, nueva pérdida de sabor o de olor, diarrea, los síntomas que ya conocemos, o personas que no tengan síntomas y que nada más tengan el antecedente de un contacto, en la medida de lo posible se van a hacer esas pruebas, pero no van a ser de primera prioridad. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a adentrar de lleno en las pruebas moleculares. Estas pruebas son de detección del RNA viral por medio de una PCR en tiempo real. Ahí, perdón por la T, es una R. Esta es la prueba más usada, es el test más confiable hasta el momento para el diagnóstico. Se va a utilizar un hisopado nasofaringio u otra muestra de cualquier sitio del tracto respiratorio que puede incluir un hisopado faringio, una muestra de esputo o un lavado bronquialveolar. Como vamos a ver más adelante, mientras más digamos que profunda sea el sitio de la toma de muestra, va a ser muchísimo más rentable. Ahora se va a intentar detectar diferentes targets genéticos que van a utilizar diferentes procesos. Los principales targets que vamos a encontrar es la proteína spike protein, que es la proteína S. Ese es como el principal target tanto para diagnóstico como para tratamiento como para vacunas. Entonces necesitamos como recordar que esos son y cómo se va a identificar como positiva de acuerdo a los diferentes protocolos establecidos es que tengan uno o más de los genes de la envoltura o de la nucleocápside o la proteína esta que se llama spike o una polimerasa dependiente del RNA o los genes ORF. Entonces, de acuerdo al protocolo que se siga, generalmente se detectan por lo menos 2 genes para dar positiva la prueba. Otra vez les pongo aquí un esquemita de los targets del virus, en donde de acuerdo a la estructura es donde los vamos a identificar y tener como principales targets las proteínas de la nucleocápside, las proteínas de la envoltura y las proteínas S o las spike protein. Y bueno, esto es el primer artículo que describió cuál era la T y cuál era el protocolo de Berlín, que así nosotros le llamamos, en donde podíamos hacer la detección de los genes en orden. Como primer paso, una detección del gen E y después se hace una prueba o una reconfirmación con el test del RDP-RP. Y bueno, en el laboratorio, después de la colección de la muestra, las pruebas se van a someter a extracción del RNA, después se va a hacer este RT-PCR cualitativo para detectar el target genético y una vez que se tenga, se va a confirmar con el segundo gen y los resultados en tiempos de detección de la prueba se van a tardar entre 3 y 4 horas. Obviamente va a depender del laboratorio, de la capacidad que tengan de maquilar, de cuántas pruebas estén corriendo al mismo tiempo y por eso nos explica que de repente en algunos sitios como en algunos hospitales tenemos pruebas que tenemos resultados en el mismo día, pero en otros lugares se tardan hasta 3, 4, 5, 7 días. Hay más de 28 pruebas comerciales para la detección in vitro de estos genes y están aprobadas por la FDA desde el 4 de abril y las pruebas moleculares que no requieren laboratorio ya están disponibles, se comercializan bajo la marca que también comercializa el GeneXpert y es la misma maquinita que se utiliza, se llama Point of Care y es de baja complejidad, es automática, es rápida, los resultados están en 1 hora, pero en México en términos generales no está disponible. En Guadalajara trataron, me parece, de adquirirla, no sé si la tengan disponible, pero hasta donde yo sé no es la más usada, aunque sí es confiable. Y bueno, aquí les pongo una tablita en donde compararon 7 kits comerciales, en donde pues prácticamente vieron que todos los tests probaron una eficiencia de más del 96% y que detectan entre 3.8 y 23 copias como límite de detección para darlo positivo.
ustedes van a poder ver algunas interpretaciones de diferentes sitios en donde se tomen, en donde les van a hablar de que en algunos lugares nada más les dicen positivo o negativo, y en otros lugares les dicen a cuántos ciclos dio positivo y a cuántos ciclos no. Entonces hay algunos hospitales privados en donde se reporta como una infección leve, moderada o severa, depende del ciclo en donde se detectó. Entonces, bueno, las pruebas moleculares en términos generales tienen una sensibilidad muy buena, una especificidad muy buena, y quiero que se queden con esto. Cuando una PCR es positiva, el resultado es muy confiable. Es decir, la probabilidad de que haya un falso positivo prácticamente es mínima y tendría que ser una o porque se contaminó la prueba con material genético de otra muestra durante el procesamiento de la misma, o porque de plano se cambiaron las muestras de paciente y entonces nos dieron resultado de otra persona. Pero los falsos negativos, hay que recordar que hasta el 40%, dependiendo del momento de la toma de la muestra, pueden ser negativos en el contexto de una persona que realmente sí esté infectada. Entonces tenemos que tener como mucho criterio para la interpretación de las mismas. Y esta tablita creo que ha sido de mis favoritas durante todo este proceso de la pandemia, porque creo que explica de manera gráfica y muy, muy concisa y sin lugar a dudas cuál es el tiempo para el diagnóstico de las diferentes pruebas. Este es un artículo que se publicó en JAMA por ahí del 6 de mayo, si no me equivoco, en donde, si ustedes pueden ver, tenemos una línea punteada que nos dice cuándo la detección del virus es poco probable, porque esto es antes del inicio de los síntomas. Después del inicio de los síntomas va a ir dependiendo de acuerdo al tiempo en que hagamos la prueba. Entonces, como ustedes pueden ver, en la primera semana, en la línea azul, es cuando la PCR es potencialmente positiva y reconocible, y entonces nosotros hemos visto en estos artículos que han detectado que entre el día 3 después de los síntomas hasta el día más o menos 8, 9 o 10 después del inicio de los síntomas, vamos a tener una muy buena rentabilidad de los resultados de una prueba por medio de PCR. Así vemos también que el aislamiento en virus respiratorio, es decir, la viabilidad del virus, como ustedes pueden ver, esa línea roja, se termina en la semana 8, y ahorita vamos a hablar un poquito de los cultivos virales y de la viabilidad del virus, que tiene que ver con la potencial infección o infectabilidad. Después pueden ver ustedes que en las líneas punteadas morada y gris están los anticuerpos, están los IgGs y los IgMs, que como ustedes pueden ver, los IgM se empiezan a elevar más o menos a la mitad de la primera, segunda semana, y poco a poco van subiendo, pero van declinando hasta que se vuelven poco probable la detección después de la semana 3. En cambio, los IgGs se mantienen en una meseta hasta más o menos la sexta semana. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar del perfil temporal de la carga viral del virus, en donde se evaluaron varias muestras, y entonces se dieron cuenta que las cargas virales fueron seriadas. Se evaluaron mediante PCR de muestras orofaringeas y después de aspirados endotraqueales en pacientes que tuvieron la infección en Hong Kong. En total fueron 23 pacientes. Y lo que vieron y que han demostrado y que hemos visto concisamente y que se repite con la práctica médica es que las cargas virales altas que las cargas virales son más altas más bien durante la primera semana del inicio de los síntomas, y después esto empieza a declinar, que tiene que ver con el aclaramiento viral, pero también con la viabilidad del virus. Y la neumonía puede desarrollarse tarde, incluso cuando la PCR ya es negativa. Como vamos a ver más adelante, la neumonía generalmente va a ser después del día 10. Entonces no tiene que ver mucho el tiempo de actividad del pico de la carga viral con el inicio de los síntomas graves. Generalmente las complicaciones de los síntomas se van a ver después a la mitad de la segunda semana, mientras que la primera semana va a ser la de más aclaramiento viral, y por lo tanto van a ser más altos la probabilidad de detección. La relación entre la carga viral y la severidad de la enfermedad también está bien establecida. En este estudio que publicó Lancet, que fue en marzo por ahí de este año, fueron 76 pacientes en donde se hicieron hisopados nasofaringios para detectar los genes de SARS-CoV-2, y detectaron 30 casos severos y 46 casos leves. Y vieron que el número de ciclos de repetición requeridos para producir una señal de detección viral, es decir, que fuera fluorescente y por lo tanto detectara la carga viral, se correlacionaban directamente con la severidad. Entonces, en los pacientes que tenían cuadros más graves, había un inóculo más grande, por lo tanto,
menor ciclo de repetición necesario para identificar el virus. Y la diferencia entre carga viral de los casos severos fue hasta 60 veces más que los casos leves. Entonces sí vamos a tener mayor probabilidad de detectar esta prueba positiva en pacientes que tengan una severidad mayor durante la primera semana, no después. Y el potencial de los resultados falsos negativos. Como comentaba, bueno, les pongo este estudio en donde fue un retrospectivo en pacientes que también estuvieron diagnosticados en China, que tenían imágenes de TAC de tórax sugestivas de neumonía viral, todos los síntomas clínicos, y ustedes pueden ver que en los pacientes que tuvieron resultados iniciales negativos, que fueron 48, es decir, el 12.5 de la muestra total, fueron positivos en la segunda prueba. Estos 48, 12.5 fueron positivos en la segunda prueba, 7 en una tercera prueba, 4 en una cuarta prueba y 1 en una tercera prueba. Entonces, no necesariamente que el primer test nos dé negativo es necesariamente descartable de la enfermedad si tenemos una clínica consistente y obviamente identificación de lesiones que son no patognomónicas, porque ya ni siquiera usamos ese término, pero que sí son características o que vemos cada vez más características de este espectro de la enfermedad. Ahora, lo de los virus y la viabilidad que les había comentado, es importante que les platique que no se han encontrado después del día 8 del inicio de la enfermedad. Este es solo un ejemplo de un artículo, pero hay varios en donde se han realizado análisis virológicos repetidos en pruebas activas de pacientes que están confirmados. Y entonces lo que han visto es que el shedding viral o el aclaramiento viral en la faringe es alto durante la primera semana, pero después de eso empieza a disminuir. Y lo que vieron en esta revisión es que los cultivos virales fueron positivos en más del 80% de las muestras durante los primeros 7 días, pero ningún cultivo fue viable después del día 8. Y esto tiene correlación con las recomendaciones actuales de la CDC en relación a que podemos desaislar a nuestros pacientes después del día 10 más o menos, con una buena seguridad de que el virus ya no va a ser viable y por lo tanto van a dejar de ser infectantes para otras personas. Ahora, el tiempo de positividad de la PCR no quiere decir que haya una infección potencialmente contagiosa. Es nada más detección de material genético del virus. Entonces, han analizado en varios pacientes diferentes muestras en donde han detectado que el tiempo de positividad también es diferente. Lo que dura en promedio el shedding del virus es 12 días en hisopados nasofaringios, 19 en muestras de esputo y hasta 18 en heces. Y la positividad de la PCR va disminuyendo más lentamente en el esputo, es decir, en muestras del tracto respiratorio inferior, pero permanece positiva incluso después de que las muestras nasofaringias ya están negativas y también se ha registrado casos con PCR detectables hasta después de 10 semanas. Ustedes generalmente ya están acostumbrados a este tipo de informes en donde hay casos en donde a lo mejor 80 días sigue siendo positivo un paciente con PCRs positivas seriadas y que no necesariamente muestra signos de enfermedad, y eso nada más es detección de material genético. Eso no implica contagiosidad o infección. Bueno, en heces también hay informes de pruebas virales negativas de faringe y de esputo, pero que continúan positivas en muestras fecales y tienen una carga viral similar, pero con una duración mayor de detección. Pues obviamente eso tiene que ver con la correlación de la eliminación del virus, que también se hace, como en otros coronavirus, a través de las heces. Esto no se ha comprobado que sea una fuente de infección, pero sí se recomienda que pues tengamos todas las medidas de higiene para evitar que haya una transmisión fecal, aunque no está demostrado y no hay ningún artículo que hasta el momento haya dicho que haya identificado un caso así. Es importante que les platique que recordar que los lavados bronquialveolares, es decir, mientras más baja la muestra de toma de la muestra en relación al tracto respiratorio inferior, va a ser muchísimo más probable que la PCR sea positiva y va a ser mucho más rentable. Y aquí este artículo lo que nos dice es que de 205 pacientes, justamente ustedes pueden ver que ahí en lavado bronquialveolar, 14, es decir, el 93% de 15 tuvieron una prueba detectable positiva, mientras que, como pueden ver,
hisopado nasofaringeo solamente el 63%. Entonces tenemos que considerar que esa sensibilidad la podemos aplicar en términos generales en nuestros pacientes. Vamos a tener una mejor rentabilidad mientras más baja sea la toma de la muestra. Esto no justifica que mandemos a todos nuestros pacientes a hacerse lavados bronquialveolares, pero en pacientes que tenemos hospitalizados en áreas críticas, en donde sí tenemos a lo mejor una ventilación mecánica invasiva y podemos tomar una muestra de un aspirado traqueal, pues vamos a tener muchísimo mejor rentabilidad en ese contexto. Ahora vamos a pasar a las pruebas serológicas, en donde los test diagnósticos o serológicos para SARS-CoV-2 pues están detectados, como mencionamos, para la respuesta posterior. Entonces, nada más haciendo un brevísimo resumen, tenemos los diferentes targets de las muestras serológicas o moleculares, en donde el target de las muestras serológicas van a ser los anticuerpos, mientras que de las moleculares, como ya dijimos, van a ser los ácidos nucleicos. El tipo de espécimen para las serológicas generalmente va a ser sangre, ya sea suero o plasma, y para las moleculares van a ser muestras respiratorias. El uso, bueno, nada más como asterisco, por si me dicen que sí pueden detectarse pruebas moleculares en otro tipo de muestras, sí, pero no son en términos generales. Claro que lo hemos corrido de líquido cefalorraquídeo o incluso en algunas muestras de sangre para algunos protocolos de investigación, pero no en términos generales. El uso de la serología va a ser para diagnosticar una... ¿Sí? ¿Perdón? Sí, te voy a interrumpir porque aquí hay una pregunta relacionada a lo que estás hablando, y si no, ya luego va a perder el sentido la pregunta. Sí, claro, La claro, por doctora supuesto. Patricia Greder es cómo explica que sí puede haber detección de material genético, pero no hay virus y por lo tanto no son infecciosos. ¿Cómo explica eso? O sea, hay virus, No, no es, hay material sí. genético, no hay virus y por lo tanto no son infecciosos. Ok, una cosa es que haya virus y otra cosa es que el virus sea viable. Eh, el material genético del virus puede ser detritus de virus que pueden quedarse mucho tiempo en muchas muestras respiratorias y por lo tanto se pueden detectar. Voy a hacer una analogía, por ejemplo, con la PCR para tuberculosis, en donde nosotros hacemos un diagnóstico de tuberculosis por medio de una PCR que detecta material genético, pero no podemos hacer seguimiento estrictamente de una infección de tuberculosis con una PCR porque va a seguir quedando material genético en las muestras respiratorias durante por lo menos un año, que ahí sí está estudiado en tuberculosis, pero en los virus no se recomienda, aunque al principio era como el estándar de oro, no se recomienda hacer seguimiento porque no es material viable, es decir, el virus no es cultivable y por lo tanto no es infectante, solamente es eh, genes específicos que se pueden detectar por medio de una prueba. Y eso está bien estudiado. Hay un artículo muy bonito que causó primero mucha polémica, que fue hecho en algunos pacientes de Hong Kong al principio de la pandemia, en donde se dieron cuenta que había pacientes que habían estado positivos para la enfermedad, habían tenido varias pruebas positivas seriadas y decidieron hacer un seguimiento de estas infecciones una vez que los pacientes se iban de alta. Y ocurrió que los pacientes de repente tenían pruebas negativas 2 semanas o 3 semanas y después, ¡pum!, otra vez pruebas positivas. Y entonces dijeron, bueno, se trata de una reinfección que está pasando. Los empezaron a analizar, los hospitalizaron a estos pacientes y los vieron, los siguieron y se dieron cuenta que no había datos de una reinfección, sino que había detección de material genético y se hizo un comentario y se aclaró el artículo, que fue muy polémico en términos de la comunidad científica porque pensábamos que había reinfecciones y no ha habido ni siquiera en el mundo un solo caso determinado de reinfección después de esto, solamente presencia de material genético en las muestras respiratorias. No sé si alcancé a explicarme o no. Yo creo que sí, Brenda, y con relación a eso, Gonzalo, Ujú. no tengo acaso apellido, pero Gonzalo dice, si después de 40 días de iniciar síntomas sigue la PCR positiva, ¿cómo puede volver al trabajo y saber que no es infectante? O sea, ya fue positivo, lleva 40 días, el PCR fue positivo. Ahora, Ajá. ¿cómo puede demostrarle a su jefe, ¿no? Así me entiendo la Ujú. pregunta, de que ya no es Sí. infectante y que puede regresar a trabajar? En términos estrictamente científicos, la única forma de poder demostrarlo sería hacer un cultivo viral y que éste no creciera.
pero las recomendaciones de CDC, de la OMS, de la Agencia Europea son muy claras en ese sentido y no recomiendan, primero ya no se recomienda un test de seguimiento de una PCR necesariamente negativa para poder reintegrarse al trabajo, justamente porque sabemos esto, y con ausencia de síntomas clínicos, mejoría del estado inicial basal si es que tuvo síntomas, y con más de 10 días después de haberse recuperado o estado aislado, se puede hacer una reintegración al trabajo de manera habitual y es lo que nosotros infectólogos estamos recomendando en términos generales, no en México, sino en el mundo. Yo creo que esto responde a la pregunta que seguía aquí de la doctora Patricia Greder, ¿no? Que decías, ¿se puede distinguir en la PCR si el virus es viable o solo son detritus? Ya lo explicó muy bien la doctora Brenda, que no hay manera, solo con un cultivo viral que no se recomienda. Y sería solo seguimiento de síntomas, ¿no? Y los 10 Sí, días de guardados. se pueden hacer estudios muy específicos de genes específicos que no están disponibles de forma comercial, pero a nivel de investigación sí podemos hacer una determinación o una diferenciación de los genes que podemos encontrar relacionados a actividad, pero tendría muchísimo más sentido hacer un cultivo viral que no fuera viable. Y antes de que pases, aquí la doctora Graciela Guzmán, de hecho ya había hecho la pregunta hace varios minutos, pero yo no Okay. había encontrado la relación, pero la hacemos ahorita y aquí hicimos un break para preguntas. Y Sí. hay algo que nadie menciona, que es cuánto dura el virus en las telas. ¿Y crees que Ah, crees que probarse ropa pueda aumentar la transmisión? específicamente en relación a las telas hay varios estudios interesantes, pero como las fibras de las telas son distintas y no necesariamente son las mismas, no ha habido una conclusión o una recomendación específica de cuánto tiempo pueda durar. Pero se ha visto en algunos estudios que, por ejemplo, en algodón o en lino puede ser que el virus sea viable, es decir, que pueda ser infectante durante hasta 48 horas, pero en otro tipo de telas que son más sintéticas puede ser que dure un poco más cercano a lo del plástico. La verdad es que creo que probarse ropa, lo que sí está bien demostrado es que la transmisión por fomites o por superficies no es el principal mecanismo de transmisión del virus. Entonces no sería, digamos que lo más peligroso, pero en términos generales lo que se recomienda es que pues en estos momentos de la pandemia que no tenemos toda esa información, no haya, por ejemplo, prueba de ropas en las tiendas departamentales, que se comparta esta parte y que la ropa que se compre nueva se pueda eh, lavar antes de usar. Eso sí se recomienda como un statement bien fundamentado porque no tenemos el conocimiento específico de la durabilidad o de la viabilidad en virus porque depende de la fibra de la tela que estemos estudiando. Y aquí con respecto a eso, dice la doctora Graciela Guzmán también que, Uh -huh. bueno, hay gente que vende uniformes, pero pues bueno, el uniforme es como talla chica, mediana y grande, ¿no? Así como que mucha opción de que te quede bien o mal, más o menos si conoces el cuerpo, ¿no? Dice también en los niños. Pues habría que confiar en que le queda al niño y que te queda a ti y te la lavas y pues ni modo, si no, pues Lo convencer, que, la vendió que se la pueda regresar, no sé. Lo que yo sí recomendaría en ese contexto, que no es tan científico, pero es un poco más práctico y de lo que sabemos del conocimiento basal del virus, es que se pueda hacer cierta desinfección de los materiales de la tela, que sabemos que el virus se muere, o bueno, no se muere porque no está vivo, pero deja de ser viable muy fácilmente con algunos materiales de desinfección que no necesariamente van a dañar las fibras de las telas, que pueden ser en aerosoles o que puede ser con un poquito de alcohol, por ejemplo. Y entonces está demostrado que el virus deja de ser viable una vez que entra en contacto con este tipo de materiales durante por lo menos 5 minutos. Entonces, lo que sí podríamos hacer para antes de probarlo es rociar un material que no sea dañino para la fibra y después de eso, pues con mayor seguridad hacer pues, la prueba de la prenda. Y con respecto, Brenda, a los síntomas y las pruebas, dice el doctor Eduardo Poletti, que amablemente nos acompaña, es válido decir en la práctica clínica que 3 días después, desde que desaparecen los síntomas y signos, el paciente ya no es infectante 3 días. No, por lo menos 7 días después del inicio de los síntomas.
por lo menos. O sea, lo que se ha visto de acuerdo a los estudios que les presentaba, me voy a regresar un poquito en la presentación nada más ahí, es que después de los primeros, o sea, en los primeros 7 días, el virus fue viable, es decir, los cultivos virales fueron positivos. Esto es a partir del inicio de los síntomas. Lo que nosotros recomendamos es que tomemos como límite el día 10 para decir que en la práctica clínica podemos estar más seguros de que no va a haber infección que pueda afectar a otras personas, pero después de la semana completa. Ujú. Aquí también la doctora María Lurita más o menos pregunta lo mismo, pero ella dice 10 días y con síntomas severos como la neumonía. Se aplica lo mismo. O sea, Aplica lo mismo. De hecho, lo que hemos visto, por ejemplo, en el hospital es que muchas veces, como ustedes ven, tenemos pacientes hospitalizados pues más de un mes y muchas veces estos pacientes potencialmente están intubados y tenemos contacto con estas secreciones. Y se han intentado hacer en diferentes contextos clínicos tomas de muestras de estos pacientes que siguen siendo positivas 1, 2, 3, 4 semanas, pero que el virus deja de ser viable. Entonces, esto correlaciona bastante bien con la infectividad y con la viabilidad o la potencial contaminación o infección de otras personas. con respecto a las cosas que desinfectan, regresando a eso, pregunta Angie, ¿qué tanto sirve la luz ultravioleta? Sirve bastante bien, siempre y cuando sea en un contexto hospitalario, en donde la luz ultravioleta esté bien testeada, y no sirve la luz ultravioleta, por ejemplo, de uso en casa, o la luz ultravioleta de las que se usan como para el gelish de las uñas o las desinfecciones de consultorio. Lo que sí sirve son las máquinas que ya están bien documentadas, que neutralizan completamente los diferentes microorganismos y que tienen que estar durante cierto tiempo en un espacio específico y que tienen pues una cobertura de un diámetro como de 2 metros o algo así, que se usan en el contexto hospitalario en centros oncológicos como en el MD Anderson, por ejemplo. Aquí en México hay un proyecto en el Instituto Nacional de Cancerología, en el hospital, en el JIM, en el Federico Gómez y en el Hospital ABC, en donde se intenta traer este tipo de tecnología para sobre todo este tipo de pacientes, pero para lo que se ideó fue para contextos de pacientes que están neutropénicos y potencialmente pueden contaminarse, o para desinfección de quirófanos en el contexto de pacientes oncológicos o que pueden ser potencialmente graves, y se han probado en relación al SARS-CoV-2 y sí ha sido positivo, pero no se recomienda en el uso cotidiano o en otros tipos de contextos. Muchísimas gracias, doctora Brenda. Se han acabado las preguntas. Adelante, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a avanzar con las pruebas serológicas, en donde les decía que determinan principalmente una infección previa y solamente en el contexto de la detección de IgMs, que la ventana para la detección de IgMs, como sabemos, va a ser muy pequeñita, va a detectar una infección activa. Entonces, como dice aquí en el signito que les pongo hasta abajo, el uso fuera de la etiqueta u off-label puede ayudar al diagnóstico si la PCR es negativa, si los síntomas inician después de 7 días y las IgMs pueden estar positivas, pero solamente en ese contexto, y la verdad es que yo no los recomendaría. Aquí les pongo un curso de los marcadores en la infección, en donde otra vez recordamos que de 0 a 7 días, pues vamos a encontrar una muy buena rentabilidad de la detección de RNA y del antígeno que ya les mencionaba que no tenemos disponible en México, y después del día 10 al 14 va a haber primero una elevación en los IgMs y después una elevación de los IgGs, que van a ser los que nos van a marcar que hay una protección del cuerpo que generó anticuerpos y que la infección generalmente ya se resolvió. No la enfermedad, pero sí la infección. Ahora, vamos a hablar de la respuesta de los anticuerpos virales, y aquí quiero ser muy clara porque es muy importante que tengamos muy en cuenta cómo vamos a interpretar estas muestras serológicas. Muchas de las personas creen que por tener detección de anticuerpos IgG ya están prácticamente vacunados y protegidos. Eso no lo sabemos y no se ha demostrado. ¿Por qué? Porque los IgGs no necesariamente implican que haya anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son anticuerpos neutralizantes? Son los que aquí, como lo explico aquí, reconocen a los epítopes virales que eliminan o disminuyen en gran medida el curso de la fisiopatogenia
es decir, cuando se pega el virus a la célula para prevenir que se haga la infección. Tener IgGs no necesariamente significa o implica que haya anticuerpos neutralizantes, entonces tenemos que tener como muy clara esa parte. Y el desarrollo de anticuerpos no neutralizantes generalmente va a ser antes de que se desarrollen los anticuerpos neutralizantes. Aquí les pongo un poquito de todos los isotipos funcionales en relación a la neutralización y la opsonización y cómo es que se pueden ir manifestando de acuerdo a las inmunoglobulinas que tienen correlación con los neutralizantes. Entonces, es un poquito más complejo de lo que parece, no nada más es tener anticuerpos o no, sino más bien medir la respuesta de estos neutralizantes. Para poder medir a los neutralizantes sí podemos hacerlo en México, ya lo hacemos, pero solamente con fines de investigación porque necesitamos un laboratorio de bioseguridad tipo 3, no se pueden hacer en la casa ni con un piquetito como estas lateral flows que ahorita vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de los tipos de pruebas que existen en relación a la serología. Tenemos 4 tipos de pruebas específicos, que son las pruebas de diagnóstico rápido, que son las que todas ustedes han visto, que son las típicas que parecen de embarazo, en donde se toma una muestrita de sangre y en 15 minutos o en 30 minutos nos dan una determinación. Esas tienen una sensibilidad de más o menos 87.9 a 99% con una buena especificidad y nos dice si hay anticuerpos antivirales cualitativos, es decir, solamente nos va a decir positivo o negativo y lo que no nos va a decir es si tenemos actividad de anticuerpos neutralizantes. Están, por otro lado, los de ELISA y los quimioluminiscentes, que voy a explicarlos los dos al mismo tiempo, y esto es muy importante que lo haga al mismo tiempo porque son las pruebas que se hacen en los laboratorios. Nada más la diferencia es que es una en medio sólido y la otra es en medio líquido, pero prácticamente nos dicen lo mismo. La sensibilidad es buena después de los 21 días y para los de quimioluminiscencia después de los 14 días. La especificidad también es buena, pero tiene ese tiempo de diferencia. Y lo que nos dice es si hay presencia y los niveles de anticuerpos de antivirales, perdón. Entonces son cuantitativos. Nos va a decir que con un margen de detección de más de 1.03 va a ser positivo la detección de anticuerpos IgGs. La otra nada más va a ser cualitativa y estas de diagnóstico rápido son las que más posibilidad de reacción cruzada tienen con otros coronavirus e incluso en un estudio que se publicó ayer se demostró que hay positividad de reacción cruzada con dengue. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta porque no necesariamente que nos salga positiva quiere decir que ya estemos 100% protegidos. Y por otro lado, la última y tercera son estos ensayos de neutralización que se tardan como 5 días en darnos resultados, tienen una sensibilidad más o menos del 90% y nos hablan de presencia de anticuerpos que pueden inhibir el crecimiento del virus y entonces eso sí nos protege, pero pueden no distinguir anticuerpos contra otras proteínas virales que participan en la replicación, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Les pongo un ejemplo. Nosotros para hacer un ensayo de infusión de plasma convaleciente en pacientes que están enfermos, necesitamos saber si los anticuerpos que tienen o que le vamos a pasar a los pacientes son neutralizantes. Entonces, lo que hacemos es detectar a los pacientes que ya tienen IgGs detectables con una prueba de quimioluminiscencia o de ELISA, es decir, que tienen más de 1.03 copias, y después de eso les hacemos un ensayo de pruebas neutralizantes para saber si esos anticuerpos efectivamente los van a proteger a los que vayamos a transfundir de adquirir la enfermedad o que los van a ayudar a curar más rápido. Entonces, este es el ensayo de lateral, las pruebas rápidas que ustedes ya conocen perfectamente, en donde se pone una gotita de sangre, se pone un buffer y entonces va a ir en una dirección de flujo laminar lateral, en donde se va a unir a algunos antígenos y se va a detectar si hay anticuerpos para esos antígenos. Va a tener 3 rayitas que nos van a dar detección. La primera va a ser una IgG, la segunda una IgM y la tercera va a ser un control para estar seguros que la muestra es útil. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos el control y tenemos la prueba. Si el control es positivo, pues nada más va a ser un resultado negativo. Si tenemos el test positivo, ya sea para IgM o IgG y además el control, pues podemos confirmar que está detectado y que entonces el resultado es positivo. Y si el control, por ejemplo, no nos marca, entonces podemos pensar que la prueba no es de buena calidad o no pusimos el buffer o a lo mejor el buffer ya se inhibió por calor o por otra cosa y entonces no podemos interpretar adecuadamente la prueba. Y eso es muy importante que lo sepamos hacer. Ahora, la respuesta de los anticuerpos van a ser detectados por inmunoensayo enzimático en pacientes
Aquí les pongo, por ejemplo, los pacientes que fueron hasta el 100% de los pacientes tuvieron detección de IgGs en el día después del día 23. Entonces va aumentando en comparación a cómo van los días. Y los niveles de anticuerpos también se van a ir modificando en relación al inicio de los síntomas. Entonces ustedes pueden ver que la mejor detección del inicio de los síntomas para los IgGs van a ser después del día 22 al 27, por lo que nuestra recomendación mejor va a ser mandar a hacer estas pruebas de anticuerpos a los pacientes después de que hayan pasado la tercera semana, más o menos al mes de haber tenido el inicio de los síntomas. Así es como yo se lo dicto a mis pacientes para poder tener una mejor rentabilidad de la prueba, ¿no? Y bueno, los anticuerpos neutralizantes, pues como ya les dije, dependerá de qué tanto pueden detectarse para saber qué tanto pueden sí proteger de la infección o de que se puedan hacer la infección. Y lo que vamos a hacer es vamos a titular esta cantidad de anticuerpos neutralizantes en donde nuestro límite de detección va a ser 50 y los pacientes con niveles de menos de 500 van a ser muy poquitos anticuerpos neutralizantes. Más de 2.500 ya vamos a ver que tienen muy altos niveles de anticuerpos neutralizantes y esos van a ser nuestros mejores donadores o nuestros mejores sujetos para investigación, incluso para desarrollo de vacunas, que es de ahí de donde una parte está partiendo, ¿no? Y bueno, opciones actuales, que esto es muy importante que les diga, hay varios test, hasta ahora hay 16 aprobados por la FDA. En este link que les pongo aquí, les pongo la página de la FDA en donde se reconoce cuáles son los kits o las marcas que están autorizadas y que ya están testeadas para ser específicas de SARS-CoV-2 y que no tengan esta probabilidad de reacción cruzada con otros coronavirus o con otras enfermedades y que nos puedan dar la mejor rentabilidad. Ahora es muy importante que les diga que las pruebas que COFEPRIS ha liberado para la detección que están disponibles en la página no necesariamente están aprobadas por la FDA. Y esto es muy importante que se los diga porque hay varias pruebas que se comercializan en nuestro país que no están avaladas por FDA, pero por alguna razón sí están avaladas por COFEPRIS y que no necesariamente nos van a dar la mejor rentabilidad y podemos encontrar una gran cantidad de falsos positivos con otros coronavirus o como vimos en estos artículos recientes de dengue y ustedes mejor que yo saben que el dengue pues es una enfermedad que es endémica de nuestro país, entonces probablemente podamos tener muchos falsos positivos desde ese punto de vista. Lo que yo mejor les recomiendo para sus pacientes, si quieren medirles anticuerpos, es que lo hagan en una muestra tomada en sangre y que sea cuantitativa y que no gasten dinero o probables falsos resultados en pruebas que son estas que son de point of care o que son hechas en casa o caseras y que se pueden contaminar fácilmente. Y bueno, en relación a la epidemiología, las pruebas de serología con especificidad muy alta, pero pueden tener falsos positivos cuando se usan en áreas de baja incidencia. Y eso quiere decir, ustedes vieron este estudio que se publicó la semana pasada de la seroprevalencia en España, que sabemos que es uno de los países que más ataque viral ha tenido dentro del mundo, y solamente el 5% de la población española tiene cero prevalencia, es decir, anticuerpos detectables, y solamente el 11% de los madrileños. Entonces, tenemos que tomar esto en contexto porque va de acuerdo a la epidemiología, la cantidad o la probabilidad de seroprevalencia en una población determinada. Entonces, por ejemplo, una prueba que tiene 96% de especificidad, 90% de sensibilidad, va a ser útil en un área en donde el 5% de la población haya sido infectada. Ustedes vieron también los ensayos de Nueva York, en donde aproximadamente un quinto de la población tuvo contacto con el virus, o estos ensayos en Santa Clara, en donde vieron que hasta el 40-50% de población en Santa Clara, California, tuvo una cero prevalencia positiva. Entonces, va a ser muy importante en el contexto de nuestro país, que no tenemos muchísima información porque hacemos pocas pruebas y hacemos poco seguimiento, tener una seroprevalencia bien identificada hasta que hagamos estudios concluyentes. Entonces, hay que tener cuidado con estas pruebas. Lo que les decía es esta complejidad de la interpretación en donde pues va a depender de la sospecha clínica, de los síntomas que haya tenido los pacientes y de la posibilidad de que tengamos falsos positivos con pruebas cruzadas o con el tipo de marca que estemos usando. Entonces, yo lo que les diría como consejo es, si van a recomendar una de estas pruebas del lateral flow, que son las de kits que venden para hacerlas en casa, solamente corroboren que aunque estén aprobadas por COFEPRIS, estén aprobadas por la FDA y con mucho gusto les comparto el link, pero está en la página de la FDA, se pueden meter directamente y está la lista completita que se va actualizando como cada 2 semanas más o menos.
Y bueno, la CDC recomienda que, dado que puede tomar de 1 a 3 semanas en desarrollar anticuerpos después de los resultados de las pruebas, no se deben de usar nunca para detectar infección activa. El Real Colegio de Patólogos de Australia lo que dice es que la prueba molecular en una sola muestra nasal o profunda de faringe es la elección para el diagnóstico de infección aguda por COVID, que las pruebas rápidas como IgG o IgM no tienen ningún papel que jugar en el contexto agudo de la infección y que no van a identificar a las personas en la etapa de la enfermedad cuando son infecciosas para otras personas. Entonces solamente nos van a seguir en términos generales para saber si una persona estuvo expuesta al virus, y la OMS solamente la recomienda como medidas de investigación de medir seroprevalencia. Entonces, en conclusión de las pruebas moleculares se deben de solicitar bajo una sospecha clínica y tomar en cuenta siempre el tiempo de inicio de los síntomas y el contacto para una mejor rentabilidad, hasta el 40% de falsos negativos, que no significa que van a descartar el diagnóstico. Las pruebas serológicas son una parte muy importante en el control de la pandemia para establecer cero prevalencia, y hay muchos tipos diferentes que se dirigen a diferentes proteínas virales o targets y que nos van a dar diferente rendimiento y casos de uso, y la interpretación de la prueba siempre tiene que hacerse de forma cuidadosa por nosotros los médicos para darle una información adecuada y valiosa a nuestros pacientes. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna duda. Creo que ya me extendí un poquito de tiempo, pero se me hacía importante decirles esto. Y ahora pasamos a el manejo inicial y lo que hay descrito de los fármacos, que creo que es muy interesante. ¿No hay preguntas hasta ahorita? ¿Seguimos? No, ninguna, doctora Brenda, muchas gracias. Adelante, lo mismo. Ok. Perfecto, entonces nos vamos con el tratamiento y el manejo inicial. Entonces vamos a dividir el manejo de los síntomas y del tratamiento de acuerdo a la severidad de la enfermedad, que como les mencioné, de acuerdo a las directrices de la CDC y de las diferentes agencias se puede hacer en leve, moderado y severo. Nosotros en el contexto hospitalario también hacemos, de acuerdo a la CDC China, una diferenciación entre enfermedad severa y enfermedad crítica, pero eso más con fines de tratamiento muy específico para las tormentas de citocinas y todo esto. Entonces, bueno, según la OMS, los pacientes que tienen enfermedad leve, las intervenciones hospitalarias no se justifican, pero se requiere aislamiento para contener la transmisión del virus. Hay que tratar los síntomas, principalmente ¿con qué? Con antipiréticos para la fiebre, y hay que educar a los pacientes sobre los signos y síntomas de la enfermedad complicada, que en caso de que se llegase a desarrollar, debe de impulsar la búsqueda de una atención médica urgente. De acuerdo al NIH, la mayoría de los casos de enfermedad leve se deben de manejar en el entorno ambulatorio, y se recomienda principalmente la telemedicina. Se recomienda una monitorización muy estrecha para determinar si hay una progresión rápida, y no se indican pruebas de laboratorio específicas si los pacientes son en términos generales sanos o no tienen otras enfermedades, y esto con el fin también de disminuir la exposición de las personas que se dedican a la toma de laboratorios o al personal de la salud que tiene que involucrarse en la atención de estos pacientes, y también al uso de recursos que ustedes saben que tiene que ser bata, guantes, cubrebocas y todo esto. Y de acuerdo al NIH, los anticoagulantes y la terapia antiplaquetaria no se debe de iniciar en los pacientes no hospitalizados para prevenir tromboembolismo venoso o trombosis arterial, a menos que haya indicaciones. Después me voy a meter un poquito más en ese contexto porque hay casos en donde yo sí lo recomendaría, incluso en pacientes ambulatorios. En relación al manejo de los pacientes moderados, las recomendaciones generales son pues enviar a una clínica o centro de salud para observación, administrar antibióticos empíricos si es que se sospecha de una neumonía o una sobreagregación bacteriana o hay sepsis de origen bacteriano, y reevaluar diariamente, desescalar o suspender el tratamiento si no hay evidencia de infección. Obviamente limitar el número de personas que ingresan a la habitación y usar estas habitaciones de aislamiento de infección transmitida por aire en los pacientes en los que necesitamos hacer un procedimiento de generación de aerosoles. Y en este contexto, el personal médico que atendemos a estos pacientes siempre debemos de usar un respirador N95.
versus una mascarilla quirúrgica normal. Y la evaluación inicial, pues puede incluir, en términos generales, yo recomendaría un ataque de tórax de forma inicial si es un paciente con síntomas moderados, no, o sea, saltarnos un poquito la radiografía porque la tomografía ya ha demostrado que nos va a dar muchísima más información. Hay que hacer electrocardiograma si está indicado, sobre todo por las complicaciones cardiovasculares y estado protrombótico que se ha demostrado, obtener por lo menos BH, que ahí lo que nos va a importar es la linfopenia, química sanguínea para ver las PFHs y la función renal también es importante, y los otros marcadores inflamatorios que nos dan muchísima información acerca de la progresión y el pronóstico de la enfermedad, que son el dímero de la ferritina, y nosotros en el hospital sí les medimos de manera sistemática a todos los pacientes niveles de interleucina 6 y de acuerdo a eso también dictamos mucho el manejo que damos, pero esto nada más en el entendido de pacientes graves, críticos o severos, que vamos a considerar el uso de algún inhibidor de interleucinas o inhibidores del JAK. Y bueno, la OMS dice que la ubicación del aislamiento, que puede ser el centro de salud, el centro comunitario o el hospital, va a ser de acuerdo a la presentación clínica y los requisitos de atención de apoyo, es decir, sobre todo la necesidad de oxígeno suplementario. Y para los pacientes que tienen riesgo de deterioro, siempre se va a recomendar la hospitalización sobre el manejo ambulatorio en casa. Y para los pacientes que tienen datos de severidad, aquí les pongo un poquito pues, de las evaluaciones que necesitamos hacer con la terapia de oxígeno. Obviamente siempre vamos a tener que asegurar una saturación de oxígeno adecuada. Recuerden que en la Ciudad de México no aplica la recomendación internacional de más de 94%, porque esto va a depender de la presión atmosférica y por lo tanto la curva de disociación de la hemoglobina va a ser diferente. Para la altitud de la Ciudad de México, nosotros necesitamos asegurar que los pacientes tengan más de 90% de oxigenación. Hay que hacer un monitoreo constante del deterioro clínico, decirle a los pacientes, muy importante, y a la gente que está al cuidado de ellos, depende del nivel de atención en donde podamos ubicar a los pacientes, vigilar insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva, sepsis, y en ese caso, pues dar atención inmediata, revisar obviamente las comorbilidades, evaluar las terapias crónicas actuales para determinar si se debe pausar alguna o monitorizar la interacción de los fármacos con otros de los medicamentos que podamos usar, y hay que dar manejo conservador de líquidos en pacientes con insuficiencia respiratoria si no hay shock. Eso es muy importante, no hay que sobrecargar de líquidos a los pacientes y eso es una recomendación ya bien hecha de acuerdo a diferentes agencias. Hay que tratar las coinfecciones con antimicrobianos y hay que desescalarlos a tiempo en base al juicio clínico y obviamente a la guía de los cultivos en relación a la microbiología para poderles disminuir también el riesgo de resistencias, que es algo que los infectólogos tememos mucho después de esta pandemia porque hemos usado de manera indiscriminada muchísimos antibióticos a nivel global. Bueno, y aquí me voy a ir un poquito rápido. Esto es el intento de reducción de los desenlaces. Hay que tratar de mantener a los pacientes el mínimo tiempo en ventilación mecánica invasiva, minimizar la sedación con el objetivo de estar monitorizando el estado neurológico. Obviamente en relación a las neumonías asociadas a los ventiladores, hay datos específicos en donde vamos a tener medidas que nos van a ayudar a prevenir que haya este tipo de complicaciones, como intubar a los pacientes por vía oral en vez de nasal en adolescentes o adultos, mantener en semifauler a los pacientes, usar sistemas de succión cerrado y drenar periódicamente todo el concentrado que se pueda tener, usar nuevos circuitos de ventilación en cada paciente y cambiar el del mismo paciente solamente en caso de que esté sucio o que no funcione bien y reemplazar el intercambiador de calor y humedad solamente si funciona mal. En relación a la tromboembolia, pues administrar heparinas de bajo peso molecular, y alternativamente heparina, si está contraindicada, pues nada más medidas no farmacológicas. Obviamente evitar en toda la medida de lo posible las infecciones asociadas a los catéteres, las úlceras por presión, entonces estarlos cambiando de posición, evitar las úlceras por estrés y las hemorragias. Hoy salió un artículo en donde se demostró mayor gravedad de los pacientes que están con inhibidores de la bomba de protones en relación a la progresión, sobre todo por broncoaspiración, entonces hay que tener como mucho cuidado con eso y medir los efectos secundarios y las probables interacciones farmacológicas entre los diferentes tratamientos que podamos estar utilizando y las comorbilidades previas que tengan los pacientes. Esto es súper importante y creo que esto nos sirve mucho a nivel de la práctica clínica ambulatoria a todos los que nos dedicamos a la medicina y son los criterios para la interrupción de las precauciones en la transmisión de pacientes, que creo que era lo que me preguntaban hace ratito.
Actualmente la CDC recomienda la estrategia basada en síntomas y no la estrategia basada en pruebas. Y esto es por accesibilidad, por costos y por exposición y por lo que les había mencionado en relación a las pruebas y a la positividad de los PCRs. Entonces, actualmente se recomienda más de 3 días desde la resolución de la fiebre sin uso de antipiréticos, que haya mejoría en los síntomas respiratorios, es decir, tos, falta de aire, y más de 10 días desde el inicio de los síntomas para poder desaislar a los pacientes. Anteriormente estaba recomendada esta estrategia basada en pruebas en donde además de esta resolución clínica, se tenían que documentar como propuesta más de 2 PCRs con más de 24 horas de diferencias negativas entre cada una de ellas, lo cual, pues si ustedes más o menos se han dado cuenta de cuánto cuesta hacer una determinación de PCR, pues son aproximadamente entre 3,000 y 6,000 pesos, pues no es viable para la mayoría de los pacientes en nuestra población, ¿no? Entonces, no la recomendaríamos de esa forma. Los fármacos de clave que están bajo investigación para el tratamiento, como ustedes saben, pues son muchísimos. Aquí les pongo la lista más importante de los diferentes medicamentos que están bajo investigación y vamos a hablar un poquito de cada uno de los más importantes únicamente. Esta gráfica se me hace importantísima porque creo que tenemos que entender la fisiopatología y la progresión de la enfermedad para poder decidir cuál es el mejor tratamiento que vamos a poder usar, ya sea que esté probado o que lo vayamos a hacer como dentro de la etiqueta de off-label, porque necesitamos tratar de forma lógica a los pacientes con las complicaciones o con los síntomas que van presentando. Entonces, aquí les pongo una tablita desde el día 0 hasta más o menos un mes del inicio de los síntomas, en donde los primeros días lo que va a haber es fiebre, tos, mialgia, disnea probablemente, y lo que vamos a necesitar probablemente van a ser antivirales y plasma convaleciente. Después entramos en una fase de hipoxia, de insuficiencia respiratoria, neumonía, fiebre, hipotensión, en donde en este periodo que nosotros vemos a la mayoría de los pacientes que necesitan hospitalización, que es entre el día 8 y el día 15 de la enfermedad, vamos a necesitar uso de inmunomoduladores probablemente. Estos inmunomoduladores, que son los que les mencionaba, como los esteroides, como los inhibidores de interleucinas o como los inhibidores de la JAK, es en donde van a tener el mejor efecto. Después, pues podemos tener complicaciones ya secundarias a toda esta inflamación y a toda esta liberación de citocinas, en donde tenemos un síndrome de distrés respiratorio, y después vamos a tener pacientes que están en fase convaleciente o recuperación y que no necesariamente ya van a estar asintomáticos, sino que probablemente puedan desarrollar algunas otras complicaciones, como fibrosis pulmonar, por ejemplo, o como trombosis secundaria, y entonces en ese momento tendremos que tratarlos así. Entonces se desconoce el momento óptico del uso terapéutico, pero este es un esquema propuesto con un potencial efecto benéfico en términos del avance o del tipo de complicación de los pacientes. Entonces, bueno, este es un artículo que se publicó pues por ahí de mediados de abril, si no me equivoco, también en JAMA, en donde es un artículo de revisión en donde se vio, de acuerdo a la fisiopatología, cuáles eran las potenciales intervenciones que podíamos hacer con diferentes fármacos, y aquí les pongo diferentes fármacos que unos ya están pues totalmente descartados, como la hidroxicloroquina, ¿no? Que ustedes ya conocen toda esta historia en donde ya se descartó totalmente su actividad o su potencial uso porque los efectos secundarios eran mayores a los beneficios que encontrábamos. Entonces vamos a empezar un poquito con los antivirales y traté de ponerles los principales fármacos con un semáforo de acuerdo a la evidencia científica que se ha demostrado en cada uno de ellos. Entonces, este trial que se hizo en el New England Journal of Medicine se publicó a mediados de mayo, en donde se comparaba el lopinavir con ritonavir, que es este Caletra, que usamos, es un inhibidor de proteasa que usamos frecuentemente nosotros en el tratamiento del VIH y que ha demostrado algunos beneficios potenciales en otros coronavirus como el SARS-CoV-2 o como el MERS, en donde sí ha habido un aclaramiento viral de ese tipo de síntomas. Y aquí lo que vieron pues es que más o menos era superior un poquito al control, pero que no era significativo. Entonces aquí lo que les quiero decir es que el semáforo en ese momento era naranja para este medicamento, sin diferencias en la mejoría clínica, pero el aclaramiento viral o la mortalidad tampoco eran mucho peores y pues se pensaba que probablemente se hubiera iniciado muy tarde, más o menos en el día 13 después de los síntomas. Después hubo este estudio en donde hubo una triple combinación ya usando interferón beta,
Kaletra y ribavirina en el tratamiento de pacientes que estaban con criterios de moderado a severo, en donde pues vieron que hubo una menor diseminación viral y un puntaje de News, que es un puntaje, un score que nos da un poquito de la clínica, con una mínima proporción de pacientes graves y sin diferencia de efectos importantes. Pero en este estudio no necesariamente compararon a pacientes que necesitaran apoyo de oxígeno muy importante, sino más o menos a pacientes moderados. Entonces ahí nos quedaba como un poquito la duda entre qué naranja. Y después, este Recovery Trial que ustedes han escuchado es el estudio más grande que existe, en donde se vio este estudio es súper importante porque está comparando a la mayoría de los fármacos que se están usando y para el 29 de junio el comité directivo concluyó que no existe un efecto benéfico en los pacientes hospitalizados porque se hizo un corte, se quitó el ciego, se vio cuáles eran los beneficios y se vio que no era, entonces ya lo sacaron de este Recovery Trial. Por lo tanto, el opinavir, ritonavir ya no está indicado como terapia en este tipo de pacientes y entonces ya lo tenemos que quitar de nuestro arsenal de medicamentos que podemos usar. Y aquí está el comunicado oficial de la Universidad de Oxford, en donde se dijo que ya se iba a interrumpir. Por otro lado, como ustedes bien saben, este artículo que también fue pues, muy criticado de Lancet, en donde se vio que había algo de manipulación de los datos probablemente, pero que finalmente se corroboró con otros estudios que se han publicado, que la hidroxicloroquina o la cloroquina no es suficiente para el tratamiento adecuado ni en la aclaración viral, ni en la mortalidad, ni en la mejoría de los síntomas, ni en el acortamiento de los días. Entonces también se sacó de este Recovery Trial y entonces ya se hizo un comunicado oficial, sobre todo en Estados Unidos, del uso masivo que se empezó a hacer, en donde se vio que no hay un beneficio importante. La OMS ya detuvo la recomendación de su administración y ya está en semáforo rojo. Aquí el otro estudio del BMJ, en donde se demostró que definitivamente pues no aumenta o no mejora los días de tratamiento después del inicio. Otro estudio en donde enfermedad moderada o leve tampoco se vio una mejoría de los casos, entonces no hay beneficio en la mortalidad, en el aclaramiento viral y sí hay más efectos cardiovasculares asociados. Otro que fue después como tratamiento post-exposición y profilaxis no fue efectivo. Hubo un muy bajo porcentaje de casos confirmados en este ensayo y no se observó toxicidad cardiovascular observada en otros, probablemente porque se usaba como profilaxis post-exposición en la mayoría de los pacientes eran trabajadores de la salud y no necesariamente estaban enfermos. Ahora, ¿qué hay de la ivermectina? Muy importante que se ha estado usando en muchísimos lugares. Pues bueno, la ivermectina, como ustedes bien conocen mejor que yo como dermatólogos, es pues un antiparasitario que usamos desde hace muchísimos años, que sabemos que no tiene muchísimos efectos adversos y es que es más o menos seguro. Y hubo un artículo muy prometedor en donde veían que en 24 horas había un aclaramiento viral de más del 90%, entonces prometía muchísimo. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha estudiado en ensayos clínicos con pacientes y no se ha demostrado su beneficio absoluto. Entonces, en datos in vitro sí, en series de casos no se recomienda en absoluto. Aquí les voy a poner este estudio que es el más importante, en donde se vio que la dosis aprobada para ivermectina no es ideal para el tratamiento. Aquí lo que hicieron es que midieron la concentración que resultó en una inhibición de un MIC del 50, que ustedes ven que es la concentración mínima inhibitoria para inhibir el 50% de la replicación viral, y fue 35 veces mayor que la concentración máxima en plasma después de la administración oral de la dosis que está aprobada, que es de entre 12 y 18 miligramos, de acuerdo al peso. Y lo que vieron aquí en simulaciones específicas es que aún aumentando más de 10 veces la dosis de ivermectina recomendada, no se alcanzaba ni siquiera la inhibición del 50% de la replicación viral. Entonces, lo que les quiero decir es que no se recomienda la ivermectina de acuerdo a estos estudios. Era muy prometedor, pensábamos que iba a funcionar. Yo lo usé y muchos de los infectólogos lo usamos al principio de la pandemia cuando vemos este estudio in vitro, pero actualmente pues está bien demostrado que no inhibe la replicación del virus en ensayos clínicos. Ni 10 veces más alta la dosis alcanza adecuadas concentraciones para inhibir esta replicación. Y bueno, aquí les pongo una infografía de esta terapéutica de la ivermectina, en donde estos ensayos que son los que les comenté, más de 90% de aclaración in vitro en 24 horas, pero en ensayos clínicos no demostró absolutamente nada. El remdesivir, que es otro de los fármacos que sí
me iban a decir, ¿y hasta cuándo vamos a ver un semáforo verde? Pues bueno, en el Remdesivir sí, es un antiviral que ya está bien evaluado, que ya también está determinado por el Recovery Trial, que inhibe adecuadamente la replicación del virus y que está demostrado que a los pacientes les fue muy bien, sobre todo en enfermedad moderada, antes de llegar a la liberación de citocinas. Entonces, como es un antiviral, actúa en la primera etapa de la enfermedad, antes de los primeros 15 días, y disminuye la progresión de los pacientes hacia tubo, es decir, hacia ventilación mecánica invasiva, a tiempo de recuperación y también a muerte. Entonces es bastante bien usado. En México lo hemos usado en algunos centros y ahora estamos por iniciar un protocolo en el hospital en donde yo trabajo, pero en algunos otros hospitales sí. No está disponible a nivel, como para venta comercial, no se consigue en ninguna farmacia, el laboratorio no lo vende en México, por lo menos en Estados Unidos ya le pusieron precio, y ahí hay una controversia ahí medio mediática, pero bueno, sí hay disminución en tiempo de recuperación, 11 contra 15 días, tendencia a menor mortalidad, que aunque no es significativamente, estadísticamente significativa, pues es importante. Este es el ACT-1, que es el estudio más importante en donde se hizo un análisis de subgrupos, el primer randomized control trial en este contexto, en donde se comparó con placebo, y ustedes pueden ver aquí que en la línea de bigotes está muy a favor de el uso de remdesivir en todos estos pacientes, incluyendo poblaciones latinas. Y para este estudio hubo 2 centros en la Ciudad de México que participaron, que fue el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que participaron con algunos pacientes mexicanos, y eso pues lo hace aplicable a nuestra población. Y lo que ya les decía, menos mortalidad. El efecto de plasma convaleciente pues se ha usado, ya se está usando de manera generalizada. También en México hay por lo menos 6 centros que lo estamos haciendo, pues hay mejoría clínica a los 28 días en la mitad de los pacientes en intervención y el 43% en el control, pero bueno, nos da algo de seguridad de poderlo aplicar. En el Johns Hopkins están corriendo una muestra impresionantemente grande a nivel de diferentes centros en Estados Unidos y los resultados hasta ahora van positivos. Hablando de los inmunomoduladores, 2 segundos, la dexametasona, como ustedes ya bien saben, está aprobada 6 miligramos diarios durante 10 días en pacientes que no tienen otras enfermedades, demostró una disminución del 30% de muertes en pacientes con ventilación mecánica invasiva y 20% en pacientes que solo recibían oxígeno. Entonces, bueno, pues un fármaco muy barato, muy accesible, pero que se tiene que usar en el contexto, si no hospitalario, por lo menos de una vigilancia estrecha por un médico, contemplar por, sobre todo comorbilidades como diabetes, por la hiperglicemia, que ustedes ya bien saben que está bien establecida, y a algunos descontroles de hipertensión y los efectos secundarios que pueden tener los esteroides, sobre todo sistémicos y de depósito, como es el caso de este. Y aquí los datos que con mucho gusto les comparto. El tocilizumab también ha demostrado bastante mejoría, aunque todavía se considera como en un semáforo naranja. Lo usamos en diferentes centros alrededor del mundo que mejoran la mortalidad, y por lo menos lo que nosotros hemos visto es que sí disminuyen la cascada de citocinas en pacientes que están gravemente enfermos y que tienen interleucina 6 demostrada en niveles de más de 100. Hay una mejoría importante, pero bueno, todavía a nivel de la evidencia científica está más o menos entre naranja y verde, pero yo les quisiera decir que va hacia verde. La terapia de soporte siempre. Antes decían que la Asociación de Uso de AINES, hubo por ahí un artículo del BMJ en donde dijeron que había una relación con la progresión a la enfermedad. No se han realizado investigaciones basadas en la población que muestran relación directa con enfermedad grave, pero no se recomienda que se eviten los AINES cuando están clínicamente indicados, de acuerdo al NIH, y tampoco a las sociedades europeas, y tampoco se recomienda quitarlos si hay un paciente, por ejemplo, reumatológico o con otras condiciones que necesita AINES para el control de sus enfermedades. Y el paracetamol, por supuesto, se debe de usar como agente antipirético preferido para la fiebre asociada por COVID. Entonces, semáforo rojo para AINES, no hay datos concluyentes, y paracetamol sí para síntomas como pues casi que pilar del tratamiento, ¿no? En relación a la anticoagulación, rápidamente, pues ya se ha demostrado impresionantemente que hay una asociación protrombótica con estos pacientes. Entonces, nosotros sí recomendamos una anticoagulación profiláctica en todos, a menos que tengan una contraindicación, y una anticoagulación total con dímero D más de 4 a 6 veces los niveles normales. Recuerden que el dímero D se ajusta de acuerdo a la edad. Después de los 50 años, se multiplica por 10 la edad, y esa es el rango de detección baja. Entonces, si hay un paciente de 80 años, 800 de dímero D se considera normal.
pero después de eso, y en relación también a IMC de más de 30, nosotros definitivamente recomendamos que consideremos la anticoagulación en estos pacientes por el riesgo que pueda tener, a menos que tengan una contraindicación necesaria. Y bueno, hay un poquito de los pacientes que se llaman happy hypoxemic, que son los pacientes que pueden estar hipóxicos y no tener síntomas de disnea, que es un grupo chiquitito de la población, pero tiene que ver un poquito con el fenotipo y la relación que se relaciona al ARTS, y eso pues un poquito más de los pacientes que tienen terapia intensiva, pero vemos que es discordante la alteración en los pulmones. Pero bueno, esas imágenes que ven ahí son las típicas imágenes de los infiltrados periféricos que podemos ver en la progresión de esta enfermedad y que es, pues, si no patognomónico, sí muy característico y que ya las vemos diario, que ya las identificamos muy bien. Y bueno, en relación al Recovery Trial, la conclusión que va hasta este momento, obviamente lopinavir, hidroxicloroquina o acitromicina ya no están recomendados. Todavía está pendiente ver si el plasma convaleciente ya le dan como el visto bueno. Si la enfermedad progresa a un estado hiperinflamatorio, la asociación con tocilizumab pues está probándose. Y el 5 de junio se declaró el cierre del reclutamiento de hidroxicloroquina por falta de beneficios. El 8 de junio el reclutamiento para el brazo de dexametasona se detuvo porque vieron que era mejor el beneficio que el riesgo, y el 30 de junio ya se detuvo el tratamiento para lopinavir y ritonavir. Entonces, eso es hasta donde vamos en la evidencia. Esto es algo importante. Y bueno, obviamente las intervenciones no farmacológicas, mantener la distancia social que ustedes ya saben, inactivar al virus con estos limpiadores de superficies como el etanol, el peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, y obviamente no tomado jamás. Y las mascarillas quirúrgicas pueden prevenir la transmisión de coronavirus en portadores que son sintomáticos. Y pues aquí les pongo nada más una prevención para su consulta. Hay que usar el PPE apropiado con colocación y retiro adecuado. En situaciones convencionales, es decir, en la consulta de la práctica clínica diaria, se recomienda la mascarilla quirúrgica o un respirador N95, y para procedimientos generadores de aerosoles 100% N95, y para situaciones de contingencia o de crisis podemos usar una mascarilla quirúrgica en atención de rutina o un N95 reusado. ¿Cómo se recomienda reusar el N95? Se recomienda tener 5 N95 y usar uno por cada día de la semana, y esos 5 días nos garantizan que cuando lo volvamos a usar va a estar completamente inactivo o inviable el virus. Eso en términos de crisis, de no tenemos suficiente material. Y para procedimientos que son generadores de aerosoles, obviamente siempre la careta facial y el uso de la mascarilla N95. Si estamos en países donde no tenemos muchos recursos, lo podemos reusar como ya les expliqué. Y la ITSA no tiene recomendaciones de uso doble de guantes. Yo les diría que si se sienten más seguros, yo sí lo hago, uso doble guante, uno es mi piel y el otro es el que tiene contacto con el paciente. Y el uso de cubrezapatos tampoco está bien recomendado como algo que se deba de hacer. Si se puede, se debe de hacer. Y bueno, en la proyección pospandémica, pues sabemos que hay diferentes modelos en donde tenemos como varias posibilidades de brotes recurrentes y que se esperan pues por lo menos 24 meses de actividad de esta enfermedad de manera significativa, con picos periódicos en diferentes geografías. Y pues nada, última cosa, les digo que hay noticias prometedoras en relación a la inmunidad celular, en donde ya se demostró en este estudio del Instituto Karolinska que la inmunidad no necesariamente está mediada por anticuerpos, que puede ser inmunidad mediada por linfocitos T, en donde podemos encontrar pues una protección muchísimo más confiable y duradera. Entonces esperemos que esto se pueda replicar y que se pueda pues confirmar, para que pues son buenas noticias que si se confirman creo que es algo de las mejores noticias que hemos tenido en las últimas meses o semanas. Y listo, perdón, me pasé de tiempo, espero que les haya servido un poquito la plática y no sé si hay alguna pregunta. Con mucho gusto. Excelente, doctora Brenda, fantástico lo que nos acabas de compartir, y sí hay por acá algunas, principalmente aquí hay una que me pareció muy interesante del doctor Eduardo Poletti. Dice, ¿Sí? doctora Brenda Gómez, en el caso de que usted, Dios no lo quiera, así es el doctor, él lo debe conocer, con Ok. alto riesgo por estar laborando en el área COVID, resultara asintomática positiva, ¿tomaría algún fármaco? Si su respuesta es positiva, ¿cuál es? ¿Y cómo procedería con respecto a sus familiares que conviven de forma intensa con usted?
De acuerdo a la evidencia científica, yo no tomaría ningún fármaco, doctor. Creo que la base de todo lo que he vivido en estos últimos meses es pues tratar de estar lo mejor alimentada, lo mejor hidratada y fortalecer con ejercicio y un poquito de eh, eh, pues sí, de dormir las horas que pueda dentro de la medida de lo posible, fortalecer de esa forma el sistema inmunológico. Lo único que tomaría en ese caso sería pues más hidratación, un poquito de paracetamol si tuviera alguna molestia y nada más. No ha habido ningún fármaco que de forma profiláctica mejore o disminuya la replicación viral. Y en relación a mis familiares, pues yo estoy un poco más paranoica de lo que se pudiera pensar. Solamente convivo con mi esposo de manera constante. Mi esposo también es médico, es nefrólogo y está en constante contacto con pacientes también COVID y estamos aislados del resto de nuestra familia justamente para evitar cualquier tipo de potencial contagio en ese sentido. Excelente, doctora Brenda. Y acá hay una pregunta de la doctora María Emilia del Pino. ¿Cuánto tiempo han seguido a los pacientes recuperados y qué daños sufren después de recuperarse de la terapia intensiva? En la corte que tenemos nosotros del hospital, estamos siguiendo a nuestros pacientes pues desde más o menos finales de abril hasta ahora, depende del tiempo en el que se dieron de alta, los tenemos en seguimiento, pero los que más pues tendrán aproximadamente 2 meses y cachito. Y las secuelas que hemos visto importantes es fibrosis pulmonar importante. Entonces, muchos pacientes se quedan con requerimiento de oxígeno a largo plazo, no sabemos todavía cuándo. Hay algunos estudios con quitosel, por ejemplo, que ha demostrado algo de recuperación y mejoría de la fibrosis, pero todavía nada concluyente. Pero sí se quedan con oxígeno suplementario durante largo tiempo algunos de ellos y también con anticoagulación, por lo menos 2 semanas después. Además de las felicitaciones de la mayor parte de los asistentes que fuimos, le comento, Gracias. más o menos 78, 79 al máximo de asistentes. Y bueno, muchas felicitaciones. Aquí una pregunta de la Gracias. doctora Graciela García Briones. Dice, ¿qué opina de la vitamina D, C y el zinc? Como decía usted que se hidrataba, se mantenía sano, un poquito de ejercicio. Ujú. ¿Qué opina de estas vitaminas? De la única vitamina en donde hay una correlación efectiva con la progresión de la enfermedad o en pacientes graves se ha determinado más bien que hay deficiencia de esta vitamina es con la vitamina D. Entonces, nosotros recomendamos que en los pacientes que tienen infección moderada o infección grave se midan niveles de vitamina D y si están abajo de 15 se suplemente. Pero la hipervitaminosis, sobre todo la toxicidad por vitamina D, es muy grave y no se recomienda en ningún contexto que se dé profilaxis con vitamina D. En relación, hay datos, hay reportes de pacientes que requieren diálisis por hipervitaminosis por vitamina D, sobre todo en el contexto de la profilaxis excesiva. En vitamina C lo único que les diría es que pues, puede favorecer litos renales. Fuera de eso, pues si quieren suplementarse con vitamina C, yo no les digo que no. Y con zinc no hay ningún estudio serio que haya demostrado un beneficio eh, pues contundente. Sí, más o menos eso vi reportado en las recomendaciones de la Cleveland Clinic el día de Ujú. hoy o ayer recientemente. Pregunta la doctora María Emilia del Pino, ¿por qué no le dan importancia a la diarrea y dolor abdominal? Hay muchos No, pacientes que debutan con esos síntomas. no, definitivamente, claro que sí. De hecho, hay algunos artículos que han asociado a los pacientes que tienen sintomatología gastrointestinal con mayor severidad de la enfermedad. Y tiene mucho que ver con el aclaramiento y con, como sabemos, la fisiopatología de la enfermedad tiene que ver con el virus entra por estas células que tienen receptores de angiotensina 2 y el intestino está repleto de estos receptores. Entonces, tiene muchísimo que ver con la fisiopatología y claro que es uno de las principales manifestaciones y yo diría de las más importantes, porque además de la severidad que puede estar relacionada, la deshidratación puede ser muy importante. Entonces, claro que sí, las manifestaciones gastrointestinales definitivamente como una de las principales manifestaciones
a tomar en cuenta. Además, otra que no mencionan mucho y que ya se ha demostrado es la hiposmia y la disgeusia, que van de la mano, pero la hiposmia y sobre todo la hiposmia o la anosmia posviral ha sido una de las principales características de la presentación de estos pacientes. Sí, de hecho la pregunta del doctor Gilberto Adame dice, ¿en qué etapa está esta anosmia y ageusia? Se ha relacionado en la mayoría de los pacientes que tienen esta manifestación de la enfermedad con una replicación, digamos que local, y entonces con mejor pronóstico de la enfermedad. La mayoría de los pacientes pausintomáticos o que son sintomáticos pero con casos leves tienen algo de días de hiposmia o de anosmia con disgeusia, y lo que sí hemos visto es que hay pacientes que tienen mucha hiposmia postviral y entonces es un poquito difícil recuperarlos, y entonces ahí los mandamos con algunos otorrinos y otoneurólogos para que nos ayuden, porque no se recupera al 100% una vez que se cronifica. Entonces es una de las complicaciones importantes que también quedan como secuelas, pero la verdad es que raro en pacientes graves, mucho más en pacientes ambulatorios, y lo que creemos es que puede hacer una replicación muy local del virus en términos de la afección como hacia el tracto respiratorio superior. Sí, es muy interesante lo que dice del tracto gastrointestinal. De hecho, hay un artículo muy interesante, muy bonito de patología, donde hicieron inmunistoquímica en todos los órganos. Ajá, ajá. Está positivo este receptor de la angiotensina en el borde en cepillo, en los vasos Sí, de la musculatura y en la musculatura misma. Entonces, sí, es bastante interesante. wow, Y en la piel está en la unión dermoepidérmica, y en los vasos sanguíneos ya también está la inmunistoquímica, o sea, en wow. la unión dermoepidérmica y de hecho las biopsias que hemos visto en el Instituto Nacional de la Nutrición, hay proliferación vascular con un endotelio edematoso, o sea, prominente, como le llaman en Sí, tachuela o estoperol, a pesar de que no haya tanto infiltrado inflamatorio en las biopsias. Y, wow, qué y de hecho interesante. ya hay un artículo de la doctora Isabel Colmenero y el doctor Antonio Torrello y ese grupo con el doctor Rodríguez Peralto y Requena, donde ya identificaron el virus SARS-CoV-2 en las biopsias de piel en 7 pacientes con los COVID-TOS Wow. y hicieron microscopía electrónica en uno de esos pacientes niños, donde vieron al virus en el endotelio, en el citoplasma, cerca de la mitocondria. Entonces, sí, la correlación entre el receptor de la angiotensina convertidora en los epitelios y en los endotelios es bastante adecuada. Y dice acá, la doctora María Erudita, ¿suspenden los inhibidores de la bomba de protones en los pacientes graves? No a todos los pacientes graves los tenemos con inhibidores de la bomba de protones, solamente a los pacientes en donde tenemos documentado, por ejemplo, sangrado de tubo digestivo o alguna alteración, una gastropatía erosiva o incluso por endoscopía, pero en términos generales no lo usamos de manera sistemática. Acá tenía yo una pregunta, un comentario, era si daban dosis única de acitromicina o de ivermectina. Yo lo que más leo es que están dando dosis de ivermectina, no sé cuántas pastillas al día, más dexametasona, más este antiparasitario ni taxón, más no sé qué. Yo tengo mis dudas, yo soy de la escuela de que si no hay síntomas o los síntomas no son tan graves y se pueden controlar pues así, con sintomáticos. No sé qué opina usted, doctora Brenda, de todos estos tratamientos que dan con ivermectina, Daxón, dexametasona, cuando tienen diarrea o cuando tienen pocas lesiones o cuando no son tan sintomáticos, o sea, no sé, cuando se pudieran controlar de otra forma. Con ivermectina, como les decía al inicio de la enfermedad, cuando estos artículos parecían muy prometedores, sí lo usábamos. Ahora yo les puedo decir que en mi práctica diaria no lo uso, no lo recomiendo tampoco, no hay ningún beneficio y creo que agregarle toxicidad a los pacientes gratis tampoco está justificado. De nitazoxanida les iba a poner algunos artículos, pero no hay ningún artículo de ensayo clínico controlado que esté publicado en ninguna literatura. En PubMed se pueden meter y lo único que hay de nitazoxanida es en ensayos que se hicieron previamente con otros coronavirus, y hay un ensayo en donde se asociaba a citromicina y no se vio
mejoría, y nada más hay como un comentario del autor en donde recomienda pues que se corra. Me metí a Clinical Trials y hay aproximadamente 17 estudios corriendo con ivermectina y con nitazoxanida que todavía no tienen resultados, pero lo que tenemos de evidencia hasta este momento es que no justifica su uso. En otros virus se ha visto que tienen actividad antiviral, sí. En relación a acitromicina, nunca como tratamiento profiláctico. Yo creo que la acitromicina tiene un poder un inmunomodulador bastante bien demostrado en otros contextos infecciosos. Yo no lo recomiendo de forma habitual, pero si se recomendara tendría que ser a dosis disminuidas, no a dosis que se recomiendan de 500 miligramos cada 24 horas, no. La dosis que llegamos a usar es una dosis más pequeña, 500 dosis única y después 250 miligramos diarios por 4 días, pero considerar muy bien los efectos tóxicos asociados que pueden ser muy importantes, sobre todo a nivel de la conducción cardiovascular. En pacientes pues potencialmente complicables yo no lo recomendaría. Y no hay nada demostrado. Yo lo que les diría es, si los síntomas no son suficientemente importantes para ir al hospital, la mejor medida es soporte, antipiréticos y estar ahí conllevando un poquito. Si hay evacuaciones diarreicas, yo les recomiendo dar fármacos intraluminales como Hidrasec para controlar los síntomas y estar como monitorizando estrechamente a los pacientes, sobre todo la saturación de oxígeno, la progresión, disnea, todo esto para evitar complicaciones en ese contexto. Tenemos pacientes que llegan después de 10 días de haber recibido 3 o 4 ciclos de ivermectina, acitromicina 10 días, antibióticos, Dembar, todos los antibióticos que quieran, dexametasona incluso, y llegan igual de complicados. O sea, les puedo enseñar tomografías en donde llegan con neumonías muy avanzadas. No hemos visto ningún beneficio realmente medible en ese contexto. Pues además de las felicitaciones, la vacuna, que ya se aprobó la vacuna por AstraZeneca, es cierto. Bueno, lo tiene Astra y lo tiene Janssen y lo tiene Pfizer. ¿Cómo ve ahí quién va al quite? Pues hay cinco targets diferentes de estas vacunas. El más importante me parece que es el que va dirigido al RNA y al spike protein, que es pues un desarrollo tecnológico impresionante del avance de estas vacunas. Una cosa es que esté diseñada la vacuna y que se haya probado en las fases 1 y 2. Ahorita están arrancando la fase 3 en la vacuna de Pfizer y en la de Astra, que es la de Oxford. Y bueno, pues habrá que probar que es segura y que es efectiva. Yo lo que les digo es que sí, mercadológicamente, pues vale mucho la pena probablemente para estas compañías distribuir esta información de que estará lista para septiembre, octubre. De eso a que sea segura o que se haya probado en una población que realmente esté expuesta al virus y que por lo tanto la efectividad de la vacuna sea suficiente como para recomendarla, creo que todavía tenemos que aguantar un poquito de tiempo y creo que en el panorama de nuestro país, pues estaremos pensando que si se encuentra disponible en el mundo para septiembre, probablemente la podamos tener para principios del próximo año, pero creo que hay estudios con anticuerpos monoclonales muy interesantes que van dirigidos como justamente al receptor, en donde pudiera ser que pudiéramos tener más avances más rápido que incluso una liberación de la vacuna, y esto no dicho por mí, sino dicho por algunos expertos de la investigación molecular en ese contexto. Ya no escucho. Perdón. Perdón, tenía un micrófono apagado. Excelente presentación, de excelencia. Por ahí pregunté y opinan de usted que es excelente. Muchas gracias. Los agradezco mucho. Estoy a sus órdenes y sí, espero que haya funcionado de algo. Sí, no, cómo no, además de la introducción que hizo la doctora Isabel y la confianza que le tiene a la doctora Isabel Arias, pues sus colegas también opinan muy altamente, como dicen los gringos, de usted. Así es que muchísimas gracias. Les agradezco mucho. ¿Podemos poner las últimas diapositivas, por favor, Marce? Con 2 o 3. Mientras si deja de compartir la doctora Brenda Gómez y así puedo... Sí, perdón. Pongo nada más el agradecimiento con su correo electrónico para si alguien tiene que hacerle alguna otra pregunta o comentario. Y bueno, nada más decirles que tenemos una página de Facebook del Colmexiderma y que también tenemos, aquí está el agradecimiento y el mail de la doctora.
Muchísimas gracias, doctora. Excelente conferencia. Tengo el agrado de conocerla desde muy jovencita, ya que fue compañera de carrera de nuestra hija Isabel Adame, también de nuestra colega, la doctora Lidia Bernal. Y bueno, aquí en su boda está con una de sus profesoras excelentes, la infectóloga, la doctora Patricia Volkov. La siguiente, por favor. Su esposo, que también es médico. Aquí están nuestras páginas. También ahí vienen los requisitos del que quiere ingresar a nuestro colegio. Y en unos días subiremos la grabación de esta excelente conferencia. Muchísimas gracias por ser parte de los ángeles que nos cuidan, Brenda, y pues todos nosotros, colegas médicos, somos ángeles a nuestro nivel, en nuestros consultorios, pero ella está al frente de toda esta pandemia. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenas noches. Cuídense. Se los agradezco mucho. Muchas gracias por todo. Gracias. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Excelente.